Mi nombre es Orlando Luis Pardolazo y no soy miembro de ninguna organización específicamente, aunque contribuyo con muchas de ellas, como por ejemplo Cuba Decide, una campaña, iniciativa ciudadana por un plebiscito por la democratización de Cuba. Bueno, una Cuba inclusiva, democrática, donde nadie sea excluido por ninguna razón, excepto cuando viole la ley y la ley garantice los derechos. Esa Cuba que soñamos es un sueño que ha sido demasiado largo, se ha ido convirtiendo a veces en una pesadilla para muchas generaciones porque nunca se realiza. Pero básicamente pensando en positivo, un país donde las instituciones sean más importantes que las personas, donde los cargos políticos no tengan que ser, no tengan que tener carisma, el carisma de los caudillos, no tenga que ser el hombre más sabio del país el que dirija el país, sino que sean administradores de la cosa pública, que mientras mejor lo hagan los políticos y los funcionarios, más rápido se tengan que ir del poder y que por lo tanto que haya una renovación rápida del poder en Cuba que a la misma vez garantice una estabilidad institucional. O sea, la veo como un concierto de instituciones democráticas, inclusivas, abiertas a todas las tendencias, siempre y cuando, y es muy importante esto, se respete el pacto democrático de la sociedad. Yo no veo una Cuba democrática si se permiten tendencias antidemocráticas en Cuba. Es como que el médico le diga al paciente, bueno, para curarse de su enfermedad, lo que tiene que hacer es acabar de enfermarse o incluir la enfermedad en otros órganos para ver si se curan, una enfermedad cura la otra. Yo creo que una sociedad democrática necesita actores e instituciones comprometidos con la democracia y tendencias antidemocráticas como por ejemplo los movimientos fascistas, los movimientos comunistas, los movimientos supremacistas, todo movimiento totalitario yo no creo que debiera ser parte del concierto democrático de una nación moderna. Muy difícil visualizar un proceso de transición. En principio tiene que haber una vocación, una voluntad política. Para una transición política tiene que haber una voluntad política de transición, de cambio hacia alguna parte. El gobierno cubano garantiza crear escenarios donde no haya esa voluntad política. El gobierno cubano garantiza destruir los actores, las tendencias, los pensamientos, las líneas de acción, el activismo que lleve hacia esa transición. Una transición a la democracia necesita que el poder colabore y contribuya con su voluntad o en contra de su voluntad, pero activamente también contribuya a la transición hacia la democracia. Ese es uno de los grandes obstáculos en Cuba. Si yo pudiera desarrollar a Cuba en democracia, tal vez la podría desarrollar en dictadura también. Son preguntas complejas, ¿no? Y por eso me gustan. Creo en un Estado pequeño, creo en una economía abierta, creo que Cuba puede dar una lección de desarrollismo y incluso de calidad de vida democrática, civil, económica a toda Latinoamérica, especialmente a Centroamérica. Y como están las cosas en los Estados Unidos, creo que la democracia cubana del futuro y la economía de mercado cubana del futuro podría darle una lección y una gran galleta con manos incluso a Estados Unidos. La palabra diálogo, como la palabra reconciliación, ha sido estigmatizada tantas veces. Yo creo en la reconciliación y creo en el diálogo. El diálogo no puede ser con la dictadura, pero a la misma vez, ¿cuál es la alternativa al no diálogo con la dictadura? Bueno, que se vayan del poder pacíficamente o militarmente, o que convoquen unas elecciones y un plebiscito legítimo a través del cual se vayan del poder, pues tampoco lo van a hacer. Entonces, nadie está hablando de aceptar a los violadores de los derechos humanos, pero la palabra diálogo pudiera incluir las condiciones del diálogo y me parece la clave de esta respuesta desde mi punto de vista. O sea, no puede haber un diálogo donde vamos a normalizar la falta de derechos humanos en Cuba. Tiene que haber un diálogo para decirle a la cara del dictador que es un dictador y poderlo señalar, pero así pacíficamente, diciéndole: usted, señor presidente general, usted, señor presidente designado. Por primera vez podemos escuchar a un ciudadano ante las cámaras y micrófonos de la televisión cubana que ha sido secuestrada por un partido, decírselo a la cara, ver la respuesta, que el hombre no se pueda retirar, que el hombre no te pueda arrestar en ese momento. En ese sentido yo creo en el diálogo como un espacio cívico de empezar el proceso de poner una responsabilidad legal y judicial sobre los violadores del diálogo en Cuba durante 62 años.